¿Te gustaría aprender a tejer zapatitos? Pues hoy te enseño a tejer las suelas. Hola, yo soy Katy y bienvenidos a Katitas Crochet. Hoy vamos a aprender a tejer suelas, como ya les dije. Estas son de 3 a 6 meses. Y bueno, vamos a hacer la izquierda y la derecha, sí, porque tienen un pequeño cambio que las hace diferentes. Estas dos están elaboradas en hilo Clea, esta en hilo La Perla y la última está elaborada con Eulalie. Estas suelitas tienen una medida de 10 centímetros. Como pueden ver, ellas tienen una pequeña curvatura. Esta la tiene de este lado y la otra la tiene del lado contrario. Esto es para darle un mejor ajuste al pie del bebé. Ok, antes de entrar a los materiales y al paso a paso, quiero invitarlos a ustedes que son nuevos a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Y a los que están desde el inicio, muchas gracias, ya que sin ustedes esto no sería posible. Para estas suelas voy a estar utilizando el hilo 3077 de la línea Clea, una aguja de 1.5, cinta de medir y tijeras. Empezamos tomando el hilo en doble hebra para que la suelita nos quede un poco más compacta. Luego vamos a hacer un nudo deslizado, pasamos la aguja por debajo y tomamos. De esta forma nos queda el nudo deslizado. Ahora vamos a realizar 21 cadenetas que van a ser la base de nuestra suelita. Les recuerdo que si no saben tejer y quieren aprender, les dejo por acá arriba el cintillo que los va a llevar directamente al curso de crochet para principiantes. Ok, ya con las 21 cadenetas vamos a tomar lazada y en la cuarta cadena a partir de la aguja vamos a realizar 2 puntos altos en ese mismo punto. Este punto también te lo enseño en mi curso básico para principiantes. Ahora vamos a realizar un punto alto en cada cadena hasta llegar a un total de 16 puntos altos. Miren que solamente estoy tomando la parte superior o la parte de arriba de las cadenas. Ok, al llegar al final nos va a quedar una cadena libre y en esa cadena vamos a realizar 7 puntos altos. Esta va a ser la parte delantera de la suelita. Ya he realizado mis 7 puntos altos, voy a seguir con puntos altos hasta llegar a un total de 16 puntos altos, igual que el lado contrario que acabamos de hacer, ya que en la última cadena en donde están los aumentos vamos a realizar otros aumentos. Ok, ya he realizado mi cantidad de puntos altos y en este último punto voy a realizar 3 puntos altos, dando un total de 6 puntos altos en esa, ya que las 3 cadenas que subimos al inicio cuentan como un punto alto. Ok, ahora para cerrar esta primera vuelta voy a realizar un punto deslizado en la tercera cadena que hice al inicio. Para la segunda vuelta voy a subir una cadena y voy a realizar 2 aumentos, uno aquí y el otro acá. Estos aumentos van a ser con punto bajo. Recuerden que los aumentos son 2 puntos en un solo punto. Ya realizados los aumentos, vamos a seguir con 7 puntos bajos en los puntos que siguen. Ok, ahora vamos a hacer un punto medio alto y vamos a continuar con 9 puntos altos. Ok, ya he llegado a este punto. Ahora vamos a hacer 6 aumentos. Estos aumentos van a ser con punto alto. Como pueden ver, ya he realizado mis aumentos y ahora voy a trabajar en espejo, o sea, voy a realizar lo mismo que hice del lado contrario, que son 9 puntos altos
seguidos por un medio punto, y luego voy a realizar 7 puntos bajos. Ya casi llegamos al final y para ello vamos a realizar 2 aumentos con punto bajo, y en donde hice la cadena para subir voy a hacer otro punto bajo. Ok, para cerrar esta segunda vuelta vamos a realizar un punto deslizado por aquí arriba y ahora voy a subir 3 cadenas para empezar la tercera vuelta, y luego voy a continuar con 4 aumentos de punto alto. En esta vuelta es donde vamos a hacer el pequeño cambio que diferencia la suela derecha con la izquierda. Esta que vamos a hacer es la del pie izquierdo. Por lo que luego de los aumentos vamos a seguir con 4 puntos altos. Y luego de realizar estos 4 puntos altos voy a seguir con 9 puntos medios altos. Ahora voy a continuar con 5 puntos altos. Y ya realizado esto, voy a continuar con 11 aumentos de puntos altos. En este lado de acá vamos a continuar con 18 puntos altos. Después de estos puntos altos vamos a continuar con 4 aumentos de punto alto. Y en esta vuelta no vamos a realizar punto alto en donde hicimos las 3 cadenas. Para cerrar esta vuelta vamos a realizar un punto deslizado en la tercera cadena que hicimos al inicio. Ahora vamos a hacer la suela del pie derecho, y para ello simplemente voy a continuar aquí después de los aumentos con 18 puntos altos hasta llegar al aumento que realizamos en la vuelta anterior. Ya llegamos a un punto antes del aumento de la vuelta anterior y vamos a seguir con 11 aumentos de punto alto. Ya realizados mis aumentos, voy a continuar con 5 puntos altos. Y luego voy a seguir con 9 medios puntos altos. Ok, ya realicé mis medios puntos altos. Ahora voy a seguir con 4 puntos altos para luego hacer 4 aumentos de punto alto. Recuerden que en esta vuelta no vamos a realizar punto alto en el mismo lugar donde subimos las 3 cadenas del inicio. Y bueno, ya yo aquí cerré con un punto deslizado en la tercera cadena. Y bueno, ya para esta cuarta vuelta vamos a subir una cadena y vamos a realizar puntos bajos en todos los puntos. No vamos a hacer aumentos, simplemente vamos a tejer un punto bajo en cada punto hasta llegar al final. Esta última vuelta se repite en las dos suelas. Como pueden ver, ya yo he llegado al final de esta última vuelta. Lo que voy a hacer es cortar el hilo dejándolo un poco largo para entonces hacerle el cierre perfecto. Ok, esto ya lo hemos estado haciendo en los videos anteriores, pero se los voy a mostrar aquí nuevamente. Vamos a pasar la aguja por detrás de esta forma. Esta hebra de hilo la vamos a pasar por allí. Luego voy a introducir mi aguja por donde salió el hilo, o sea en el último punto, para tomar el hilo, y de esta forma ya nos queda el cierre perfecto. Deben alar un poco para que quede del mismo tamaño de los dos que están a los lados,
Y bueno, a mí me gusta hacerle un nudito en la parte de atrás, como saben. Y luego esconde el hilo para que no se vea. Miren qué lindo quedó. Parece que fue un punto más. Esta es la ventaja del cierre perfecto. Y bueno, ya por aquí tengo este moldecito que yo hice. Me mide 10 centímetros y como les dije al inicio es para un bebé de 3 a 6 meses. Este moldecito lo utilizo también para cortar lo que va dentro de las sandalias cuando son doble suela. Y también lo uso para cortar el foamy para cuando es un zapatito que no lleva doble suela. Y de esta forma quede la base del zapatito más firme. Y así nos quedan listas las suelitas ya para seguir hacia arriba y hacer un zapatito hermoso. Recuerden que pueden usar cualquier hilo, ya sea de 1 milímetro de grosor o un poco más delgado en doble hebra. Y de esta forma les va a quedar en la medida perfecta, en esta medida que es de 10 centímetros. Y hasta aquí este video de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarme. Espero que les haya gustado un montón y si es así, no olviden en regalarme un like. Y si no estás suscrito, recuerda suscribirte ya que es totalmente gratis y así puedas disfrutar de mis próximos videos. Recuerda también seguirme en mis redes sociales que voy a estar dejando en la parte de abajo. Me puedes encontrar como Catitas Crochet. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo video.